de la mañana. Saludamos al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Señor alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, a todo el equipo de la FM y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Señor alcalde, ¿se han acordado los ajustes para los pagos al sistema metro en la construcción? ¿Esto lo deja tranquilo? ¿Esto garantiza que se pueda avanzar en la obra y cumplir con los plazos que usted había venido compartiendo con la ciudadanía? Sí, Juan, si me permite un poco le explico cómo es el acuerdo, porque es un acuerdo un poco amplio y que tendrá algunas fases para cumplirse. La Nación, usted sabe, tiene unos retos fiscales este año y el próximo año, complejos. Entonces la Nación necesita buscar la fórmula que le permita liberar espacio fiscal y el próximo año frente a esa crisis que tiene. Y nos ha pedido desde el año pasado fórmulas que no afectaran los proyectos que estamos trabajando, tanto la línea 1 del metro como línea 2, eventualmente como calle 13, por ejemplo, que le permitan a la Nación liberar espacio fiscal, pero también que nos garanticen a nosotros los recursos. Entonces, después de muchos trabajos, llegamos a un acuerdo que se materializa en una primera fase, que son otros CIEs que ya se firmaron, pero que tiene que tener otras modificaciones a los contratos entre Nación y Distrito en octubre de este año para que se pueda materializar la segunda fase. ¿Qué implica el acuerdo? El acuerdo implica que el aporte, por ejemplo, de Metro Línea 1 de la Nación, que son cerca de 200, si mal no recuerdo, 250.000 millones de pesos, que del primer semestre del 2025, que se tienen que aportar en el mes de julio, o sea, más tardar hoy, lo vamos a mover para octubre de este año. Se va a mover 3 meses por ahora para octubre de este año. Y se podrá mover más allá siempre y cuando logremos que podamos firmar créditos con la banca multilateral para la línea 1 del metro, para traer todas las vigencias futuras que vienen en los próximos años a hoy por 1.485 millones de dólares, más o menos, que eso ya es un monto pues bastante mayor. Estamos hablando de más de 6 billones de pesos. Si podemos firmar esos contratos este año, y para eso se requiere que el gobierno nacional haga los trámites correspondientes a autorizarnos para asumir esos créditos, podremos mover ese aporte que le digo que era hoy, que ahora se mueve a octubre, más allá de octubre. Entonces ese es un primer acuerdo que nos beneficia a nosotros porque nos ayuda con que la Nación haga todo lo necesario de aquí a octubre para poder tener esos créditos y poder traer esa plata para el Metro de Bogotá. Si no se logra eso de aquí a octubre, el gobierno nacional nos tiene que dar la plata que no nos dio hoy en octubre, básicamente. Eso es lo que pasa. Un segundo elemento del acuerdo es la línea 2 del metro. La línea 2 del metro requería la autorización del gobierno nacional para asumir un crédito con el BID por 50 millones de dólares ahora. Ya se dio esa autorización, ya nos la dieron y eso es muy positivo y estamos trabajando con el BID para traer esos recursos para poder seguir avanzando en la licitación y adjudicar en estos meses la segunda línea del metro. Entonces eso es un elemento fundamental. Y otro elemento fundamental del acuerdo es que la Nación se compromete con Bogotá a darnos vigencias futuras hasta son cerca de 940.000 millones de pesos, casi 1 billón de pesos, para financiar el componente de la Nación, o digamos el aporte de la Nación, para nueva flota de Transmilenio eléctrica. Estamos hablando ya no de flota eléctrica de buses padrones o pequeños, sino de buses articulados y biarticulados. Nosotros vamos a adquirir 269 buses articulados y biarticulados de aquí al año entrante y la Nación se compromete a aportarnos con vigencias futuras ese cerca de 1 billón de pesos para que Bogotá pueda seguir avanzando en la descarbonización. Entonces es un acuerdo amplio de varios elementos que, debo decir, son contratos que se firman, digamos, porque hay personas que me dicen, pero venga, ¿usted confía en que la Nación sí la va a cumplir? Bueno, hoy tenemos un contrato firmado, lo han cumplido, nos pidieron modificarlo, pero sigue siendo un contrato y sigue estando obligada la Nación y el distrito a cumplirlo. Entonces estábamos obligados hasta ahora en las condiciones que teníamos, en las nuevas condiciones estamos obligados también. Ese es el acuerdo, creo que es positivo para Bogotá porque se logra garantizar los recursos de crédito para el proyecto Metro Línea 1 y se logra avanzar en la línea 2. Es positivo por los buses articulados y biarticulados eléctricos, sí, y también le ayuda a la Nación a liberar espacio fiscal y el próximo año. Alcalde, buenos días. De fondo, la lectura que uno podría hacer es esa pelea, ese enfrentamiento, ese choque que hubo
meses atrás entre el presidente Petro y usted por temas puntuales como el del metro, quedó ya subsanado, es decir, se ha abierto de fondo un canal de entendimiento entre el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá para impulsar no solo el metro, sino otros proyectos, pues es decir, como debería ser entre región y nación. William, le daría exactamente esa interpretación, digamos. El presidente, todos sabemos que el presidente ha tenido pues reparos al proyecto Metro como está. Sin embargo, con esos reparos él no ha dejado de cumplir hasta ahora, digamos. Nosotros hemos recibido los aportes de la línea 1 de evidencias futuras del Gobierno Nacional en enero del año pasado, en julio del año pasado, en enero de este año, que le corresponden a la Nación, sin problema. Y esta modificación se pacta no porque la Nación lo decida unilateralmente, sino porque estamos pactando, firmando un contrato y moviéndolo para octubre. Entonces yo creo que si bien el presidente seguramente sigue teniendo unos reparos, está cumpliendo, y con este acuerdo, este Gobierno Nacional respeta la decisión de Bogotá de seguir avanzando en el proyecto Metro Línea 1 como va, de avanzar en la Línea 2, y nos ayuda con una descarbonización que es un compromiso del Gobierno Nacional también. Esto surge, William, el tema de los buses eléctricos, de un artículo, el artículo 172 del Plan de Desarrollo del presidente Gustavo Petro. En ese artículo se contempló que la Nación podía cofinanciar flota no contaminante hasta por un 70% para las ciudades. Entonces lo que estamos haciendo es hacer realidad un compromiso que se asumió en el Plan de Desarrollo del presidente Petro con el componente de los buses. Entonces yo sí considero que esto es un paso importante en el que hay un apoyo, digámoslo así, mutuo y un respeto por las decisiones de cada uno, que ayuda a que salgan adelante los proyectos de infraestructura que Bogotá está trabajando y que estamos materializando. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Estamos escuchando al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Señor alcalde, vamos por unos breves segundos a rodar un video sobre un tema que a usted también le ha causado mortificación, para que quienes nos siguen lo puedan ver y les contamos a quienes nos están oyendo. Es la historia de una agresión inaceptable en el aeropuerto El Dorado. Aquí está el video, Darcy, para que lo podamos describir para quienes no tienen el YouTube. Pues sí, es el video donde un señor coge a cachetadas a una señora, si podemos poner el sonido, y básicamente es porque ella ocupó una silla al lado de su esposa, como que se sentó ahí, no le devolvió la silla, en fin, pero el señor no tuvo más reparo que coger a cachetadas a la señora y tirarle el teléfono, y una cosa donde además se metió todo el mundo. Bueno, es terrible, y ahora además también la víctima, la agredida, está denunciando que no hubo un protocolo, que no hubo una reacción inmediata, que no hubo un personal del aeropuerto que interviniera, de la policía aeroportuaria, y que la protegiera. ¿Qué está pasando y qué va a pasar? Me he dicho, ¿qué están haciendo y qué medidas se están tomando para que este caso no se vuelva a presentar? Bueno, Darcy, pues todos vimos esa agresión injustificable que tenemos que sancionar y que tenemos que rechazar todos. Yo le pedí a la Secretaría de la Mujer ayer y a la Secretaría de Seguridad que contacten a la víctima y hagan todo lo necesario para acompañarla, y para garantizar, pues primero que hay una atención a ella, que por sale una en su parte, defensa, y segundo, cuando varios que intentaron se toman las golpearlo medidas luego de del sanción ataque. efectivas y de denuncia frente al agresor. Eso no puede pasar. Para nosotros es una prioridad, obviamente, la lucha contra la violencia basada en género, y nos parece que este tipo de cosas tienen que llegar hasta las últimas consecuencias. Ahora bien, esto ocurrió en el aeropuerto. Ustedes saben que el aeropuerto tiene una particularidad. El aeropuerto es un espacio, digamos, del gobierno nacional, controlado por la aeronáutica civil y por las autoridades nacionales. No es, digamos, un escenario donde Bogotá tenga el control, en cierta forma, pero pues está dentro de la ciudad. Entonces yo sí voy a trabajar con el aeropuerto y con la policía aeroportuaria para garantizar que esto se llegue hasta las últimas consecuencias. Claro, alcalde, pero de todas formas yo creo que sí, la ciudad debe tener el control también dentro de lo que sucede ahí, porque como decía Darcy, no hubo presencia de policía o de autoridades en el momento, y por eso es que la situación realmente se salió de control. Sí, efectivamente, pues el aeropuerto tiene un manejo especial. Ustedes saben que el aeropuerto lo maneja la policía, digamos, no metropolitana de Bogotá directamente, sino es a través de la policía aeroportuaria y del trabajo que se hace con el Ministerio de Transporte. Pero vamos a trabajar para que podamos reforzar esos trabajos conjuntos y haya presencia, por ejemplo, de la Secretaría de la Mujer, como lo hay
en el sistema de transporte Transmilenio, como lo hay, por ejemplo, en la terminal de transportes, también en el aeropuerto, y de esa forma situaciones como estas puedan ser atendidas no solamente por autoridades, digamos, policiales, sino también por quienes desde el punto de vista de la política pública de lucha contra la violencia basada en género puedan atender y acompañar a la víctima y trabajar para que este tipo de cosas lleven a la sanción. Ahora, yo le voy a hacer un comentario que, por supuesto, nada justifica una agresión y nada justifica la violencia, pero es que el tema también en el aeropuerto es que se quedó chiquito. Es que encontrar una silla en un aeropuerto para sentarse a esperar que salga su vuelo es una lotería. Y aparte de eso, que me ha pasado mucho, la gente se sienta y la gente le da silla a su maleta, ¿no? Entonces se sienta y pone la maleta al lado. Maleta a mí me sienta. ha tocado decirle, qué pena incomodar a sus maletas, pero ¿será que me puedo sentar ahí? Porque si no, la otra opción es quedarse uno por ahí parado, sentarse en el tapete sucio. Es decir, o ahí tomarse hay un café de tema, 50.000. ahí también hay un tema de verdad que el aeropuerto, alcalde, y eso pues le toca en parte a usted y por supuesto a la ANI, se está quedando chiquito para la cantidad de pasajeros. O es un tema además de cultura, ¿no? Porque es que eso es mobiliario público, eso no es una silla privada, Sí, eso no es mi silla. Todo el mundo pone la silla, la cartera. Sí, pero eso no pasa hay, en todos los no, aeropuertos del mundo. No sí, pero en los solamente otros el de aeropuertos Bogotá. hay más sillas. Sí. Entonces, el problema es que aquí no hay sino esa silla, alcalde. Darcy, o sea, de acuerdo con la expresión que usted hace al principio, no podemos conectar, digamos, el tamaño del aeropuerto con justificar una agresión con una mujer por ningún motivo. Ahora bien, el aeropuerto, en cierta forma, el aeropuerto de Bogotá ha sido como víctima de su éxito. El aeropuerto de Bogotá Sí. hoy es el aeropuerto de mayor número de pasajeros en toda Latinoamérica, por encima del aeropuerto Benito Juárez, por Así encima es. del aeropuerto de Sao Paulo, y es el aeropuerto de mayor capacidad en carga en toda Latinoamérica. Entonces, efectivamente, Así es. se está quedando chiquito. Hay un proyecto de la ANI, el aeropuerto es una concesión del gobierno nacional, el distrito no tiene ahí, digámoslo así, injerencia, eso es una concesión del gobierno nacional. Hay un proyecto en este momento de alianza público-privada para un nuevo aeropuerto, es decir, un nuevo El Dorado Max, que está en trámite, entiendo, en la ANI, y que esperamos que llegue a buen puerto, que el gobierno nacional lo saque adelante, porque ese proyecto podría llevar a que la capacidad del aeropuerto pase de 45 millones de pasajeros a más de 65 millones de pasajeros, lo cual se necesita para Bogotá, lo amplíe, sería un nuevo edificio completamente distinto, donde están hoy los parqueaderos. Sí se necesita eso, pero pues Bogotá apoya y hemos apoyado que siga avanzando esa iniciativa y se logre materializar el Dorado Max. Pero, repito, no mezclemos una cosa con la otra, porque si tenemos que en cualquier espacio público, y yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, tenemos que ser más efectivos, por una parte, en cambiar comportamientos, y eso tiene que ver con una transformación cultural que no hemos logrado todavía en nuestro país, y hemos visto un crecimiento de las agresiones basadas en género y violencia basada en género en nuestro país, y en Bogotá particularmente, y para eso, por ejemplo, las manzanas del cuidado han jugado un rol, pero que tenemos que profundizar, porque no se trata de redistribuir cargas solamente, por ejemplo, que es importante en lo que tiene que ver con las labores del cuidado, sino transformar culturalmente la sociedad. No se trata de que las personas, las mujeres, por ejemplo, que han tenido a su cargo el tema del cuidado de manera injustificada y desproporcionada, entonces ahora tengan eventualmente unos servicios que les ayuden, sino que transformemos a las familias y los hombres entiendan que no se trata de ayudar en la casa o de ayudar en esto, sino que es una responsabilidad que tenemos todos. Sí, y eso de acuerdo. es un avance importante en la lucha contra el machismo. Y por otro lado, fortalecer todas las herramientas de denuncia frente a agresiones basadas en género. Alcalde, eso que está diciendo es muy importante. Yo le quiero preguntar por otro tema que va a impactar a Bogotá, y es que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia publicaron para comentarios un borrador del decreto que permite en Colombia la venta de cannabis psicoactiva en farmacias con fórmula médica. Usted hace poco firmó un proyecto de acuerdo del Consejo que establece que los parques libres de consumo de drogas deben ser señalizados. ¿Cómo ve ese proyecto, ese borrador? ¿Qué piensa al respecto? Bueno, no lo hemos analizado, lo vamos a analizar para tener en cuenta poder presentar eventualmente unas observaciones de parte del distrito con el equipo de salud. Y pues yo creo que este tema pues tiene que discutirse ampliamente, no pueden sacarlo, digamos, a la carrera por las implicaciones que puede tener. Ustedes saben, yo siempre he sido de la posición de que a la persona que consume droga, al consumidor, y cuando es un consumidor problemático, hay que tratarlo como una persona que requiere una atención médica, es un problema de salud pública.
Eso he considerado yo siempre. Sin embargo, en lo que tiene que ver con cómo le llega eventualmente la droga a la persona, tenemos un reto como sociedad, y es que tenemos que luchar de manera más eficaz contra el tráfico de estupefacientes, que no lo estamos haciendo. Colombia y Bogotá están inundadas de droga, y eso está alimentando el homicidio, eso está alimentando las redes criminales que operan en la ciudad. Entonces, eso es un poco un dilema que tenemos que dilucidar. ¿Cómo logramos trabajar de manera eficaz para poder separar las dos cosas? Por un lado, garantizar que tratamos como una persona que requiere una atención en salud cuando tiene un problema de consumo, y cómo logramos romper las redes criminales de tráfico de estupefacientes que alimentan las redes criminales que operan en la ciudad. El homicidio, les cito, Santiago, por ejemplo, solamente una cosa. Si usted mira de cada 10 homicidios que ocurren en Bogotá, 6 tienen que ver con peleas entre narcotraficantes, ajuste de cuentas o temas de tráfico de estupefacientes. 6 de cada 10. Entonces, y en muchos casos son temas que tienen que ver con tráfico, por ejemplo, de marihuana, ¿no? En las calles. O sea, no estamos hablando solamente de tusi o de otras drogas o de cocaína. No, tiene que ver también con tráfico de marihuana que llega a la ciudad, por ejemplo, de departamentos como el Cauca. Entonces yo creo que tenemos que dar un debate completo. Seguramente hay cosas que tienen que separarse de la una de la otra, y estoy de acuerdo, pero trabajemos con una política completa, porque si solamente nos enfocamos en una cosa y no tenemos en cuenta el resto, podemos tener graves problemas para la ciudad y para el país. Alcalde, gracias. Una pregunta necesaria sobre el supuesto atentado en su contra que la Fiscalía pues había revelado ya meses atrás. Usted había respondido, sin embargo, en las últimas semanas se reveló nueva información sobre esto. ¿Ha tenido usted algún acercamiento con Fiscalía en los últimos días? ¿Qué ha pasado con eso, por favor? Yo fui informado de esos elementos que no necesariamente todavía revelan un plan para atentado, digamos. Aquí es importante manejar esto con prudencia y trabajar con las autoridades. Yo conocí una interceptación hace más o menos un mes y medio que indicaba que una banda delincuencial en Santander, que estaba siendo investigada por las autoridades, en una conversación había manifestado esa posibilidad de haber contratado a un sicario para atentar contra mi vida, pero no está confirmado que esa organización tenga la capacidad de realmente materializar ese atentado, por una parte, y qué rol tiene eventualmente los diferentes actores que están allí. Entonces, eso está en investigación, y yo respeto las investigaciones, las estoy acompañando, pues, y estoy siendo informado por parte de las autoridades. Ayer tuve reunión, por ejemplo, con Fiscalía sobre ese tema, y por otro lado, también se está investigando la información según la cual en el celular del sicario que atentó contra el senador Miguel Uribe habría imágenes de, al parecer, descargas de búsquedas de internet mías. Eso está investigándose, por qué están esas imágenes ahí, si hubo otras búsquedas, si solamente son mías y de la fiscal, y yo pues estoy trabajando y confío en las investigaciones para que determinen si ahí hay algo realmente que indicaba alguna intención o no, y que se tomen las medidas correspondientes. Son las 7 de la mañana, 22 minutos. Lo que dijimos aquí, señor alcalde, es que ninguna amenaza se puede tomar en broma, ninguna amenaza se puede tomar a la ligera, ninguna amenaza, así a algunos les parezca que es un tema menor, puede ser desechada, y por eso en su caso y en todos los casos nosotros exigimos de las autoridades, cuando quiera que se presente algún tipo de indicio, algún tipo de interceptación, algún tipo de voz, que actúen hasta establecer si efectivamente había algo, pero que no lo hagan a la ligera, descartándolo porque sí. Cuando se habla de un atentado, y mire a quién se lo estoy diciendo, cuando se habla de un atentado, nada puede ser una broma. De acuerdo, Juan, totalmente de acuerdo, y yo pues le pido a la Fiscalía pues que investigue a fondo, no deseche nada y tome las medidas necesarias para que todo lo que se requiera para determinar el sustento y los responsables se defina. Y eso es lo que me ha manifestado la Fiscalía que van a hacer. 7:23, gracias, alcalde Galán, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes.